Y bueno, como recordarán, la sesión pasada estuvimos viendo las partes del proyecto, del anteproyecto de investigación. Y esta semana vamos a continuar con la segunda parte. Ya establecieron ustedes lo que son su tema de investigación, el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos de investigación, sus preguntas de investigación, eh, una hipótesis tentativa y establecieron lo que es el marco teórico. Durante las actividades de estas semanas posteriores van a desarrollar la segunda parte de ese anteproyecto que corresponde en esta semana al diseño metodológico y la última ya la definición de los aspectos de carácter administrativo. Como esta es la última sesión que vamos a tener a través de las videoconferencias, pues vamos a tratar de conjuntar esas dos, la información de esas 2 semanas en una sola sesión para que ustedes puedan realizar las actividades que corresponden a esta semana y no tengan ninguna clase de dificultad de desarrollarla. Y pues, como recordarán, permítanme. La semana pasada estuvimos revisando un documento que nos hablaba sobre el desarrollo del proyecto de investigación, sobre las partes que contempla el proyecto. Ya como les decía, desarrollaron la primera parte, ahora vamos a entrar en una segunda fase que ya corresponde a lo que es la planeación de la investigación respecto a la metodología, es decir, el diseño metodológico que va a tener nuestra investigación. Vamos a continuar revisando el documento de la semana pasada en lo que refiere al marco metodológico. ¿Alguien que quiera participar? Sí, profe. César. Sí. Adelante. Marco metodológico. Marco metodológico. La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo. Se realizará el estudio para responder al problema planteado. Sobre el tipo de investigación, Canales señala: hay diferentes tipos de investigación, los cuales se clasifican según distintos criterios. Los criterios empleados en este libro para establecer los diferentes tipos son el nivel de investigación, el diseño de investigación. En suma, el capítulo correspondiente al marco metodológico deberá incluir las siguientes secciones. Hasta ahí. Como recordarán, antes de iniciar la formulación del problema nos planteamos ciertas preguntas, ¿no? Que como, ¿qué investigar? ¿Dónde investigar? Respecto a quiénes investigar, cómo investigar, y definíamos qué era lo que íbamos a obtener de las respuestas a cada una de estas interrogantes, qué era lo que íbamos a obtener respecto a la formulación de nuestro problema, respecto a la formulación de la hipótesis, etc. Y cuando nos preguntábamos el cómo, decíamos que vamos a aquí definir cómo vamos a obtener la información de nuestro objeto de estudio. Por ello, el marco metodológico debe reflejar eso. Cómo nosotros vamos a establecer ese vínculo entre el objeto de estudio y la información que nos pueda proporcionar a través de las diversas técnicas y procedimientos que existen para la obtención de información. Pero para ello, bueno, debemos nosotros establecer, primero que nada, el nivel de investigación y ya lo que corresponde al diseño de investigación. En la última actividad de la semana pasada, ustedes ya entraron a analizar lo que es los diseños de investigación, experimental, no experimental y cuasi experimental. El punto que nos falta respecto a la metodología son los niveles de investigación y hacen referencia al nivel de profundidad en el que vamos a estar desarrollando nuestra investigación. Es decir, a qué grado nos vamos a
a sumergir en la temática que estamos planteando, si lo vamos a hacer de una forma superficial o bien si vamos a profundizar un poco más, vamos a ya establecer... No sé qué les va a entregar, pues. ¿Sí digan? ¿Decían algo? Bueno. En cuanto al nivel de investigación, Juanita, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. Según el nivel, la investigación se clasifica en investigación exploratoria. Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Investigación descriptiva. Continúe. Investigación descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o supo. Supo dice. Fenómeno Sí, o supo. sí, dice supo, pero creo que está mal la palabra. Fenómeno, establecer su estructura o comportamiento. Investigación explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto, causa-efecto. Entonces, aquí nos están señalando tres tipos o niveles de investigación: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Como decíamos, es el nivel de profundidad al que nos vamos a someter a la temática que nos planteamos. Cuando establecemos una investigación de carácter exploratorio, como nos dice el texto, generalmente se hace sobre temáticas que han sido poco estudiadas, y nosotros lo que vamos a hacer es hacer una revisión del fenómeno de estudio para determinar cuáles son sus principales características y que nos van a permitir definirlo y conocerlo en un primer nivel, en un nivel básico. La investigación descriptiva ya entra en un nivel un poco más arriba, en el que se centra en la caracterización de un hecho o fenómeno, buscando establecer su estructura o comportamiento. Y en el caso de la investigación explicativa ya entra en un nivel de profundidad mucho más amplio, en el que se trata de establecer una explicación más profunda del fenómeno que estamos tratando, que va más allá de la simple enunciación de las características que componen ese fenómeno, sino buscamos las posibles causas y los efectos que producen en relación a otros fenómenos. En cuanto al diseño de investigación, como les mencionaba hace unos momentos, ustedes ya realizaron una actividad en la que profundizaron de esta temática. No me voy a detener mucho aquí porque quiero que nos centremos en lo que son que es otra parte esencial del diseño metodológico, que es el diseño de instrumentos. Y bueno, para ello vamos brevemente a tratar lo que es la temática de la población y muestra qué diferencia hay entre uno y otro concepto. Como recordarán, cuando tratamos de establecer la delimitación del problema de estudio, decíamos que teníamos que enfocar nuestra problemática a un grupo o sector determinado. ¿Recuerdan ustedes por qué razón tratábamos de establecer ciertas delimitaciones de nuestra investigación? Es decir, en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo y en cuanto a las personas que íbamos a investigar. ¿Recuerdan la razón? Rosa Isela. Población y muestra. La población o universo se refiere al conjunto para el cual se
serán válidas las conclusiones que se obtengan. A los elementos o unidades, personas, situaciones o cosas involucradas en la investigación. La muestra es un conjunto representativo de un universo o población. En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de muestreo en el caso de que exista. No obstante... Población. La población universo, dice, se refiere al conjunto de personas que van a ser objeto de nuestra investigación. Mencionaban antes de que iniciara la lectura que si cuál era la razón por la que nosotros tratábamos de delimitar nuestra investigación en cuanto a personas, en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Una de las razones principales por la que establecemos nosotros esta clase de delimitación es por el uso de recursos, el gasto de recursos que implica el desarrollo de una investigación, que puede ser de carácter económico o bien de tiempo. El desarrollo de una investigación implica un desgaste de estos dos rubros y puede ser una investigación puede ser bastante onerosa para un investigador y si no se cuentan con los recursos adecuados, entonces no podríamos estudiar nosotros el tema a un grado de profundidad más alto. Nos quedaríamos en un nivel básico. Y generalmente el tipo de investigación cuantitativa requiere al tener por objeto la generalización de resultados de la información que obtenemos de las personas de las cuales obtenemos información. Bueno, al tener ese objetivo, nosotros tratamos de obtener información del mayor número de personas. ¿Para qué? Para que la información que extraigamos tenga el mayor nivel de confiabilidad. Entonces, nosotros al delimitar nuestra investigación, vamos a determinar un grupo de personas que nos permita analizar el fenómeno que estamos planteando, pero que no represente un gran desgaste de recursos. Por lo tanto, los conceptos de población y muestra están ligados a esa característica de la investigación. Un ejemplo de delimitación, mencionábamos, era de la que hacía referencia al ámbito geográfico, es decir, una investigación que se centre exclusivamente en el estudio de personas de una determinada población, o bien si estudiamos, por ejemplo, el tema de la deserción escolar, que era uno de los temas que mencionábamos la semana pasada, seguramente la delimitación va a ir enfocada a una institución educativa. ¿Cómo se dan los casos de deserción escolar en una institución educativa determinada? Entonces, de toda esa institución está conformada por estudiantes que van a ser nuestro objeto de investigación. Y si vamos a estudiar a todos los estudiantes de todos los niveles de esa institución, entonces todos ellos en su conjunto van a ser nuestra población. Pero si nosotros nos queremos enfocar en los estudiantes de un grado determinado, entonces nosotros estamos delimitando nuestra investigación y estamos determinando que nuestra población van a ser los estudiantes de cierto nivel educativo o de cierto grado de primero, de segundo, de tercero, así en forma consecutiva. Y la muestra es un subconjunto representativo del universo o población, nos dice el texto. ¿A qué haría referencia? A la selección de ciertos individuos dentro de nuestra población en general que poseen las características generales de la población o universo y que nosotros los extraemos para estudiarlos y de la información que obtengamos de ellos vamos a establecer ciertas generalizaciones de
respecto a la población en general. Esta selección o muestra se hace precisamente por la dificultad que puede representar, ya sea a nivel físico o físicamente o económicamente, el desarrollo de una investigación en grupos numerosos. Si, por ejemplo, nos queremos enfocar en el caso del tema de violencia de género en un determinado municipio, no nos vamos a poner a entrevistar a todas las mujeres de ese municipio. Entonces tenemos que ir delimitando quiénes van a ser nuestra población y tenemos que ir delimitando cuál va a ser nuestra muestra. Para la construcción de las muestras existen muchos tipos de fórmulas que hacen referencia a las diversas técnicas de muestreo. Y bueno, una vez que nosotros hemos determinado nuestra población y nuestra muestra, la muestra a analizar, debemos de generar los instrumentos y las técnicas que nos van a permitir la recolección de datos de esa muestra. ¿Por qué se recomienda que pueden hacerlo antes o después de seleccionar la muestra, la construcción de instrumentos de investigación? Pero lo recomendable sería definir primero la población a la que nos vamos a enfocar para diseñar el instrumento de recolección de datos en base a las características o cualidades de esa población en particular. Vamos a ver lo que es la definición de técnicas de recolección de datos. Permítanme. ¿Se ve? Técnicas de recolección de datos. Vianey. ¿Cómo se ve? Técnicas de recolección de datos. Pueden ser definidas como los procedimientos y actividades que permiten al investigador obtener información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos de investigación. Dice, son procedimientos o actividades que nos permiten obtener información para el cumplimiento de nuestros objetivos. Es decir, son los procedimientos que nos permiten obtener información. ¿Cómo qué tipo de técnicas podríamos mencionar? ¿O qué técnicas se les ocurren? Que nos permiten la recolección de datos del objeto de estudio. Las encuestas. Las encuestas, ¿qué más? ¿Alguna otra? ¿Alguna similar a la encuesta? Entrevista podría ser. La entrevista. Estadística. La estadística es una herramienta también. En cuanto a técnicas de recolección de datos, mencionaron la entrevista, la encuesta. ¿Qué diferencia hay entre una entrevista y una encuesta? ¿O qué características tiene la entrevista? ¿Cómo son las entrevistas? Una entrevista tiene varias preguntas y una encuesta podría ser una sola pregunta para varias personas. Puede ser. Entonces aquí, y en el caso de la entrevista, ¿puede ser para varias personas o una sola persona? No, sí puede ser para varias personas. Puede ser la misma entrevista, de hecho, para sacar los mismos datos. ¿Y cuáles serían las diferencias principales? En sí, ambas tienen una guía de preguntas, pero generalmente las entrevistas las desarrollamos para obtener información que parte de la reflexión de las personas, ¿verdad? O sea, donde les pedimos que expresen sus opiniones particulares o nos brinden datos muy concretos que queremos saber sobre lo que queremos investigar. Generalmente las entrevistas también las dirigimos a grupos, a
a personas que forman parte de alguna institución y que nos pueden brindar información relevante sobre el tema de investigación. En el caso de la encuesta ya se dirige a poblaciones mucho más numerosas en las que no existe, digamos, un control directo del investigador respecto al encuestado. ¿Por qué? Porque generalmente las encuestas requieren apoyo y personal para ser aplicadas. En cambio, en la entrevista el investigador lo puede hacer de forma directa y obtener esa información en forma más de primera mano, por así decirlo. En cambio, en la encuesta, aunque lo podría realizar el investigador directamente, requiere de mayor inversión de tiempo, porque ya que físicamente entrevistar a un gran número de personas le podría resultar hasta cierto punto imposible. Y en cuanto a los instrumentos de recolección de datos, la definición nos dice que es cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos de estudio y extraer información de ellos. Uno de los instrumentos que nos vamos a enfocar nosotros es el del cuestionario que está vinculado a la técnica de la encuesta. ¿Y por qué razón? En el desarrollo de esta unidad, en las actividades, van a desarrollar ustedes una encuesta en la que se van a definir una serie de preguntas para acercarse y abordar el tema que han estado planteando a lo largo de estas semanas. Entonces, vamos a ver la estructura que tiene la encuesta y el tipo de preguntas que nos podemos encontrar para que ustedes en el desarrollo de esta actividad puedan determinar y redactar las preguntas de acuerdo a lo que se les solicita. Gabriela. Mande. La encuesta, la definición. Dice técnicas cuantitativas que consisten en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Ventajas. Técnicas más utilizadas y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. Permite obtener información sobre los hechos pasados de los encuestados. Gran capacidad para estandarizar datos, los que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. Inconvenientes. No permite analizar con profundidad temas complejos recurridos a grupos de discusión. No sé qué más. Hasta ahí. Entonces, por definición, la técnica de la encuesta es una técnica de carácter cuantitativo propio de la metodología cuantitativa y que generalmente se realiza sobre la base de una selección de individuos muy particular, que estos individuos se conforman lo que se denomina como muestra y que poseen características de un colectivo mucho más amplio, de una población o número de individuos más amplio, pero que han sido extraídos con la finalidad de obtener datos de ellos que puedan ser, que nos puedan brindar información de la población en general. Dentro de las ventajas, una de las principales ventajas es que se puede aplicar a un gran número de personas y que el control que se tiene sobre las preguntas ya está previamente definido.
Es decir, nosotros vamos a obtener ya la información, nosotros vamos a obtener información ya concreta de lo que más o menos tenemos la idea de lo que queremos obtener. Y no va a estar ligado a cuestiones más de la opinión de las personas, sino que vamos a cerrar, digamos, los datos para poder analizarlos, digamos, con mayor eficiencia y que nos permitan obtener ya una caracterización del fenómeno de estudio un tanto más acertada o con mayor grado de confiabilidad. El cuestionario es el instrumento que utiliza la técnica de la encuesta y es un instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables objeto de observación e investigación. Por ello, las preguntas de un cuestionario son los indicadores. Entonces, tenemos la técnica aplicable para la recolección de datos es la encuesta. Y el instrumento que se utiliza, que utiliza la encuesta es el cuestionario. El cuestionario puede ser aplicable también a otros tipos de técnicas, como ya lo dijeron, en el caso de la entrevista también es aplicable, en el que se diseñan una serie de preguntas que están, digamos, ligadas a los objetivos que nosotros estamos planteando. Y además de estar ligadas a los objetivos que nosotros nos planteamos en el comienzo de nuestra investigación, están ligadas también en gran medida a la formulación de la hipótesis que hemos planteado. ¿Recuerdan ustedes qué es la hipótesis? Anel. Una noción de lo que se va a estudiar. ¿Una qué, perdón? Una noción o lo que creemos nosotros, lo que conocemos acerca del tema y a lo que queremos, más o menos lo que pensamos que pueda ser el resultado de algo. Un resultado tentativo, ¿no? Sí. La hipótesis es un enunciado que nos va a decir o a determinar una respuesta de carácter provisional al problema que nosotros estamos planteando. Como lo dice, es un resultado preliminar, por así denominarlo, en el cual nosotros estamos brindando una posible solución o respuesta al fenómeno, a la formulación principal. Por ejemplo, cuando hablábamos de las causas de la deserción escolar, decíamos que lo ligábamos con el nivel económico de las personas. Aquí ya establecíamos nosotros una respuesta tentativa del por qué se estaba produciendo ese fenómeno. Otra temática que estuvieron tratando, en el caso de la violencia de género, de igual forma, lo ligaban a grupos sociales vulnerables. Y en el caso de esas respuestas, en la estructura de ese enunciado se determinan lo que son las variables de nuestra hipótesis, es decir, esas premisas que constituyen ese enunciado y que nos están hablando de ciertas características que posee el fenómeno. En el caso, por ejemplo, del nivel de deserción escolar de estudiantes de secundaria, se debe a problemas económicos o al nivel socioeconómico. Ahí estamos estableciendo nosotros dos elementos principales, que son los indicadores y las unidades de análisis. En este caso, un grupo de estudiantes sería nuestra unidad de análisis, y en el caso de el nivel de deserción, ya sería una de nuestras variables, y la otra sería el nivel socioeconómico. Entonces, esas dos características que constituyen nuestras variables van a ser objeto de medición dentro de nuestra encuesta. Y vamos a plantear nosotros las preguntas en base a esa cualidad o característica que nosotros queremos saber de la persona que vamos a entrevistar. Por ejemplo, si nosotros seguimos con el ejemplo de la deserción escolar, una de las preguntas que podemos plantear, ¿cuál es el nivel de ingreso de su familia? Aquí ya vamos a nosotros conocer
características de la primera variable, que nosotros vamos a determinar si digamos, es un nivel económico alto, bajo o medio. Y en el caso de la deserción escolar, bueno, nos podemos plantear una pregunta si, bueno, no precisamente alguien que haya desertado, pero algún estudiante, algún miembro de la comunidad escolar, como pueden ser docentes, les podemos preguntar directamente si tiene casos de deserción escolar dentro de sus estudiantes. Y aquí ya el docente o la institución educativa responderá con un sí o con un no. Entonces, ese tipo de preguntas se ligan, como decimos, tanto a nuestros objetivos para determinar lo que queremos conocer, como a esas variables que van a constituir o que forman parte de nuestra hipótesis de investigación. ¿Más o menos se va entendiendo o hay alguna duda? ¿Continúo? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, continúo o si hay dudas. Sí, continúe. Ok. Entonces, los tipos de preguntas que conforman un cuestionario. Tenemos preguntas que son abiertas, cerradas y mixtas. Las preguntas abiertas no delimitan las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que son preguntas que generalmente establecemos para conocer la opinión directa sobre un punto específico dentro de nuestra encuesta. Un ejemplo. En el cuestionario que se les planteó en una de las actividades, ¿cuáles eran? No recuerdo bien la estructura de la pregunta, pero se les preguntaba cuáles eran los factores que estaban, si existían factores vinculados al problema que ustedes estaban eligiendo para investigar. Fue de las primeras actividades. En esa pregunta, si existen algunos otros elementos o factores vinculados al problema principal, y ustedes iban a contestar con un sí y con un no. Y se les daba la opción ahí de, si respondes con un sí, di cuáles. Entonces, ese cuáles es una pregunta de carácter abierto, es una pregunta que se establece con la finalidad de que ustedes extiendan una determinada respuesta o que brinden una opinión acerca de una característica en específico. Las preguntas cerradas ya son preguntas que delimitan las opciones que deben elegir, que pueden ser de carácter dual o dicotómico, que pueden ser respondidas con un sí o con un no, o con una serie de opciones que ustedes pueden elegir entre una solamente o varias. Y las preguntas mixtas es una combinación de ambos tipos, como el ejemplo que les daba al inicio de que si tu respuesta es sí, ¿cuál es? Esa es más o menos la estructura. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son preguntas abiertas, cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas abiertas, ejemplos. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? O sea, en general estas preguntas, ¿cuál es la estructura que tienen? Es una estructura que refleja o que le pide a la persona que estamos encuestando que brinde su opinión. En cambio, por otro lado, las preguntas cerradas, donde preguntamos, ¿escuchas la radio o ves televisión? Ya delimitamos nosotros las respuestas que nos pueden proporcionar con un sí o bien con un no. En el caso de las preguntas mixtas, el ejemplo, ¿apoya a su hijo en la tarea escolar? ¿Sí o no? Aquí tenemos una pregunta que es de carácter cerrado, pero posteriormente tenemos una pregunta que está ligada a la primera y que en conjunto forman un solo reactivo y establecemos el por qué. Preguntamos por qué. En caso de que tu respuesta es sí, explica el por qué. En caso de que tu respuesta es no, explica por qué no ayudas a tu hijo en la tarea escolar.
¿Se entiende la estructura de las preguntas? Sí. A ver, Rosicela, ¿cuál era tu tema de investigación? Rosicela, Sí, perdón, maestro, no le escuché. ¿cuál era tu tema de investigación? Mi tema era... ay, se me fue. Falta de oportunidades y empleo. Falta de oportunidades y empleo. ¿Qué pregunta podrías tú realizar a una persona en tu encuesta que sea de tipo abierta? Y que esté vinculado obviamente a tu tema de investigación. Por ejemplo, bueno, una de las que puse fue... Ay, no se me ocurre. Similar a los ejemplos que están en pantalla, podrías preguntar, no sé, ¿consideras que existen falta de oportunidades en el país o en el estado o en el municipio? Esa podría ser un ejemplo. Un ejemplo de pregunta cerrada con en ese mismo rubro podría ser, ¿existen falta de oportunidades en el municipio de... y ya tú pones y estableces sí o no? Por ejemplo, una de las que puse fue que si creían que era necesario salir de la comunidad a buscar empleo. Ok, esa sería una pregunta que tú establecerías como pregunta abierta o como cerrada. Bueno, ahí lo mencionaba así y luego le ponía ¿y por qué? Entonces se considera una pregunta abierta. Ahí sería una pregunta mixta, ¿no? Porque tendrías tú Sí, limitando tendría la primera respuesta que a un sí o un no. Y ya Sí. tú estás pidiendo que extienda esa respuesta. Ya sea que si responde sí, explique por qué, y ya si responde no, explique igual forma el por qué. ¿Alguien más que quiera dar así un ejemplo de su tema con pregunta abierta, cerrada y mixta? Voluntarios. Yo, profe. ¿Anel? Sí, bueno, yo escogí el tema de la esquizofrenia, entonces, bueno, hice las preguntas como si le preguntaras a los familiares qué tan difícil era la convivencia con un esquizofrénico y qué tanto les afectaba las alucinaciones. ¿Tu tema no era no estaba vinculado al acceso al sistema de salud o algo así? No. ¿No? Ah, no. Creo que en el primer ejercicio creo que sí lo hiciste así. Ah, ok, no me acuerdo. Voy a checarlo. Ok, bueno, esquizofrenia dijiste. Sí. ¿Cómo es el título de tu investigación entonces? Así, ¿La esquizofrenia, esquizofrenia? pero no delimitaste en cuanto a tiempo, lugar. No. ¿No? Sí, fue nada más la esquizofrenia. Escogí ese tema y ya. Es que no estuve la clase pasada ni la antepasada, es la primera clase en la que estoy porque como salgo mucho por mi trabajo, no. Sí, es que creo que ahí hubo una diferencia entre el tema que me dijiste y el que había sido en la primera. Entonces, bueno, lo checamos por WhatsApp. Ok, en el caso de la esquizofrenia, ¿cómo plantearías tú una pregunta abierta? O primero que nada, ¿qué es lo que quieres tú saber de esa temática? Más bien, de la familia? ¿cuánto afecta, la convivencia con los familiares de un esquizofrénico? Más bien del sexo masculino de 25 a 30 años. Ok, entonces una pregunta abierta, ¿cómo la podrías plantear? Pues, ¿qué tan difícil es para una persona, para los familiares, la esquizofrenia, o sea, tener un paciente esquizofrénico en la familia?
¿Qué tan difícil, o podrías preguntar, existe alguna dificultad en la convivencia con un paciente esquizofrénico? Algo Y así. esa pregunta, bueno, en ese caso, como el tema es respecto a una enfermedad, tú en tu selección de población y muestra, ¿a quién te enfocarías o cómo la determinarías? Pues es ¿Tienes que, ¿tienes datos o sea, sobre familias que tengan ese problema? no, solo conocí a una persona, pero vivo en una comunidad pequeña, o sea, no hay tanta gente, sí hay gente, pero no así de que veas muchos casos esquizofrénicos, pero pues así lo escogí porque se me hace un tema interesante. Ujú. Le digo, no estuve en la clase ni pasada ni antepasada. Ok. Bueno, en un ejemplo de pregunta cerrada, ¿cómo la podrías establecer? No sé, ¿tienes familiares esquizofrénicos? ¿Cuántos pacientes, bueno, cuántas personas esquizofrénicas hay en la familia? Porque se supone que es hereditaria. Algo ¿O así, no sé. conoces a alguien que tenga un Ajá. padecimiento? O así, si Ah, tú sí. quisieras medir, si tú quisieras medir la percepción de la comunidad en general respecto a ese tipo de enfermedades mentales. Ujú. Ya si te enfocas a una familia en particular, ya tendrías que cambiar, digamos, la técnica, ya quizás a lo mejor alguna entrevista o, o la observación directa. Porque en ese caso ya sería enfocarte más, si tú la vas a aplicar a una encuesta de una familia, pues no tendría mucho sentido, pues sería más Bueno, conveniente sí. una entrevista. Ahora que si tú quisieras medir la percepción, te digo, de la comunidad en general, pues ahí ya sería aplicable una encuesta porque ya tú buscarías establecer cuál es el nivel de percepción de la sociedad respecto a esa enfermedad. Entonces, la comunidad está conformada por un gran número de personas y de ese gran número de personas tú puedes seleccionar esa muestra. Pero si ya te vas a enfocar en una familia, pues hay que cambiar entonces la técnica. Ok, ok, gracias. Otro tema, María. María, Sí, profe. tu tema, ¿cuál era? La drogadicción en adolescentes. Un ejemplo de pregunta abierta, ¿cómo lo establecerías? Eh, ¿Por qué crees que los jóvenes caen en el consumo de la drogadicción? Ok, ¿y un tipo de pregunta cerrada? Eh, no, no se me viene a la mente nada. Podría, bueno, como está vinculado a las adicciones, a- al consumo de ciertas sustancias, podrías establecer una pregunta que diga, ¿has tenido contacto con alguna de estas sustancias? Y ya definir cuáles son tus Sí. opciones, ya sea un sí o un no, o bien establecer una pregunta que presente varias opciones y ya, por ejemplo, alcohol, drogas, cocaína, marihuana, etc. Y ya tú establecerías varias opciones. En el caso de pregunta mixta, eh, un ejemplo de esa temática podría ser, mm, mm, ¿está de acuerdo usted con la legalización de la marihuana, por ejemplo? O de ciertas sustancias adictivas. Un sí o un no. ¿Y por Sí, qué? ¿Ok? sí. Em, bueno, además del tipo de preguntas que pueden estar establecidas, ya sea en forma abierta, cerrada o mixta, las preguntas en nuestra encuesta van a tener ciertas escalas. La primera de ellas es la dicotómica, la selección simple, selección múltiple y escala tipo Likert. La primera de ellas es la que mencionábamos, que se presentan dos posibles respuestas, ya sea respondiendo un sí o un no o haciendo referencia a características que pueden ser de carácter dual, donde simplemente se presentan dos opciones. En el caso de la selección simple, ahí ya son preguntas que
como la que señalamos hace un momento. ¿Has tenido contacto con alguna de estas sustancias? Y estableces tú una lista de sustancias y ya seleccionas una en particular. En el caso de la selección múltiple es similar, pero ahí le das la opción al encuestado de que elija una o dos respuestas. Y las escalas de tipo Likert se establece, no son preguntas en sí, sino son enunciados que pueden ser en un sentido afirmativo o negativo, y en el que el encuestado debe elegir una dentro de una escala qué tan de acuerdo está con lo que se le plantea. Seguramente ustedes alguna vez han observado ese tipo de encuestas, ese tipo de escalas, en las que dicen estoy de acuerdo, muy de acuerdo, neutral, no de acuerdo, en total desacuerdo. Se establece una escala o un rango en un rango en el que se le da esas opciones al encuestado. Ejemplos de preguntas dicotómicas, ya señalamos algunos, y algunas de selección simple. La primera, ¿qué libro de Vargas Llosa te gusta más? La fiesta del chivo, la ciudad de los perros, Conversación en la catedral, El sueño de Celta, otro, ¿cuál? Si se fijan aquí, estamos ante una pregunta que es de selección simple. Establecemos una serie de opciones y el encuestado tiene que establecer una sola opción. Y aquí tenemos una combinación con una pregunta de carácter mixto, porque estamos estableciendo, además de las opciones, una pregunta que da libertad a la expresión de una opinión personal, como aquí para que defina otro título distinto a las opciones que se están planteando inicialmente. Los ejemplos de preguntas cerradas o dicotómicas, ¿estudia usted actualmente? ¿Un sí o un no? En un ejemplo de pregunta cerrada con varias alternativas de respuesta, ¿cuánta televisión ves los domingos? Y ya le presentas una serie de opciones. No veo televisión, la veo menos de una hora, 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas o más. En el caso de la escala de Likert, como les mencionaba, ya establecen ustedes una serie de enunciados que pueden ser en sentido afirmativo o negativo, y en el que ustedes van a establecer una escala en la que el encuestado va a elegir una de esas opciones. El ejemplo que se presenta aquí va desde totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Este tipo de escala puede variar a otras opciones. Esto solamente es un ejemplo. En el ejemplo que aquí se plantea, por ejemplo, el enunciado dice, sé cómo resolver problemas técnicos por mi cuenta. Aquí nosotros tratamos de establecer si el encuestado, en la persona que estamos aplicándole el instrumento, está en desacuerdo, o le es, digamos, indiferente el enunciado, o bien está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Aquí se establece toda ciertos niveles de medición respecto al enunciado que se plantea. Y hasta aquí hay alguna duda en respecto a las escalas respecto a las escalas que tiene que llevar las preguntas, ya sea la dicotómica, la de selección simple, selección múltiple y las de escala tipo Likert. No. Oiga, profe, ¿y en la encuesta que vamos a hacer tiene que llevar de todo tipo o puede ser uno solo? Pues si se dan cuenta, en los ejemplos pueden establecer ustedes combinaciones entre estas. O sea, puede ser una pregunta que sea abierta, pero en combinación con una pregunta de carácter dicotómico. Aquí en el ejemplo de la selección de una serie de libros, aquí es una pregunta de selección simple, pero también existe una pregunta de tipo abierto. En el otro ejemplo, aquí nada más establece una
es una pregunta cerrada y a su vez es una pregunta con una escala dicotómica. En el ejemplo, en el tercero de los ejemplos, ¿cuánta televisión ves los domingos? Es una pregunta también cerrada porque delimitas las respuestas y estableces tú una serie de opciones que ya sería de selección simple. Entonces esas combinaciones ustedes las van a ir definiendo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, la estructura de la encuesta, los elementos esenciales y que van a ser, que deben de estar presentes para que el documento que ustedes van a elaborar, el instrumento, sea evaluado, tiene que ser una presentación. En la presentación van a ustedes poner lo que corresponde al título del instrumento y van a definir ustedes lo que es el objetivo que tiene la encuesta, qué es lo que están ustedes buscando obtener o cuál es el objetivo central de la investigación que están planteando. Esto es para que la persona a la que van a encuestar sepa de qué se trata el estudio y sepa el motivo por el cual se le está encuestando. Bueno, aquí en vez de introducción, son instrucciones. Las instrucciones aquí son las indicaciones muy particulares y muy puntuales que le van a hacer a ustedes al encuestado para que conteste las preguntas. Ustedes aquí nada más le pueden poner lea cuidadosamente y responda. Esa sería toda la instrucción, puede ser. Es un ejemplo. Y así ustedes le quieren poner otro tipo de instrucciones más específicas, ya lo pueden realizar. Y bueno, las preguntas en el total de la actividad que van a desarrollar son solamente 10 preguntas, así sencillitas como los ejemplos que se les plantean y que estén redactadas en una forma simple y precisa, que sean de acuerdo a la información que quieren obtener, o sea, que sean vinculadas al objetivo que ustedes están planteando en su investigación y a la hipótesis, por supuesto, y que no confundan al encuestado, es decir, no establezcan preguntas que pueden llevar a la confusión a una persona y que obviamente que no atenten contra su sistema de creencias, porque toda aplicación de encuesta, toda aplicación de instrumentos de investigación siempre se debe dar dentro de un marco de respeto al sistema de creencias de los encuestados. Y vamos a volver al otro documento para cerrar lo que es las actividades de esta semana, que corresponde a los aspectos administrativos de la investigación, que es la última fase del documento que ustedes van a construir también en la semana próxima y que de manera muy sencilla, muy puntual van a desarrollar en 1 o 2 diapositivas. Lo que corresponde a los aspectos administrativos, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a todo el conjunto de recursos que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación. Aquí ustedes van a definir qué tipo de recursos, ya sean materiales, humanos y financieros, van a necesitar o van a requerir para el desarrollo adecuado de su investigación. Y esta definición de aspectos administrativos, bueno, va vinculado mucho al hecho de establecer una serie de un presupuesto que permita definir si la investigación va a ser viable para desarrollarla ustedes o bien si van a requerir el apoyo de alguna clase de institución que les brinde los recursos para el desarrollo de la investigación. Y tenemos que los recursos se pueden dividir en materiales, humanos y financieros. Los primeros hacen referencia a los equipos, dispositivos y material de oficina, en general los insumos que ustedes lleguen a ocupar para desarrollar la investigación, como puede ser el uso de un equipo de cómputo, papel, lápices para los encuestadores,
todos los elementos en general que requieran ustedes para elaborar los instrumentos de investigación, entre otros. En cuanto a los recursos humanos, decíamos que a veces es casi imposible que el investigador aplique una encuesta a un gran número de personas, pues estas pueden estar distribuidas en un espacio geográfico bastante amplio, y pues para ello requiere el investigador tener asistentes, encuestadores o cualquier otro tipo de personal que le apoye en su investigación. Por ejemplo, si va a encuestar a todo un municipio, tiene que contratar personas para que apliquen esas encuestas, porque pues, le puede resultar casi imposible ir casa por casa encuestando y buscando a las personas a las que va a encuestar. Y en el caso de recursos financieros, aquí se indican a través de un presupuesto. Ustedes ya elaborarían ahí de manera muy general cuánto sería el costo del desarrollo de su investigación. Y en cuanto al cronograma de actividades, aquí expresamos nosotros de manera gráfica el tiempo en el que vamos a desarrollar cada una de las actividades que corresponden a nuestra investigación. Aquí ustedes van a plantear si lo van a desarrollar en un mes, 2 meses, 3, en un año, etc. En cuanto al tema de aspectos administrativos, ¿hay alguna duda o pregunta? Características del instrumento de recolección de datos que van a elaborar. La actividad esta que ustedes van a realizar es la actividad integradora de la semana 3. Esta actividad va a ser revisada en 2 momentos, ¿no? Una lo van a subir en el espacio que corresponde a la actividad de la semana y la otra lo van a subir en el foro. En el foro van a realizar ustedes una coevaluación, van a hacer una revisión del trabajo de sus compañeros para ustedes definir si elaboraron el instrumento en base a las recomendaciones generales, simplemente para que ustedes le hagan alguna aportación a sus compañeros respecto al instrumento que elaboraron. Es decir, aquí ustedes van a decirle a sus compañeros si existe alguna clase de pregunta que pueda resultar inadecuada en la encuesta. O bien, si ustedes consideran que debe realizar una pregunta en otra forma o debe de incluir una pregunta en específico, una pregunta distinta a las que planteó inicialmente. O sea, simplemente es para que ustedes colaboren con sus compañeros y les brinden sus aportaciones. Así que les encargo aquí que suban esa actividad en el tiempo que se solicita. Y pues, en general, respecto a las actividades de la semana, les digo, semana 3. Respecto a las actividades de la semana, bueno, la conferencia del día de hoy ya la realizaron. El día de mañana van a realizar en una diapositiva, van a ustedes seleccionar lo que es el nivel de investigación. Ya ustedes nada más van a determinar si en su investigación va a llegar a un nivel descriptivo, un nivel exploratorio o un nivel explicativo. Al momento de ustedes de definir, nada más van a decir el por qué han seleccionado ese nivel de investigación. Quizás a lo mejor es un tema que no ha sido muy explorado y ustedes van a simplemente hacer una evaluación así superficial del fenómeno. O bien, a lo mejor quizás el nivel de investigación ustedes lo van a definir de acuerdo a los recursos con los que cuentan para realizar la investigación. A lo mejor les resulta más viable realizar un estudio que sea descriptivo, haga un estudio que sea explicativo del fenómeno, por la implicación de recursos que puede conllevar cada uno. Entonces ustedes nada más ahí van a definir
el por qué eligen ese nivel y diseño de investigación. El trabajo del día miércoles es una diapositiva solamente en el que ustedes van a determinar su población de estudio y su muestra. Aquí no van a poner cantidades de la población, simplemente van a definir las características que van a contar, con las que deben de contar los individuos a quienes se les va a realizar el estudio. Y el día jueves van a elaborar el instrumento de recopilación de información, que es el cuestionario que hemos planteado, que van a ser solamente 10 preguntas, que sean preguntas de tipo abierto, cerrado o mixto, y que se encuentren dentro de las escalas que vimos, la dicotómica, selección simple y selección múltiple. Y el viernes van a subir esa misma actividad al foro de académico para que sus compañeros realicen la retroalimentación correspondiente. Y para la semana próxima ya no vamos a tener videoconferencia, así que el trabajo va a consistir nada más en una diapositiva en la que ustedes van a definir los aspectos administrativos de su investigación. Y el día martes van a presentar el trabajo final, que nada más es la integración de todo lo que ustedes han realizado a lo largo de estas semanas, que es la actividad principal de la semana pasada, que es la actividad de desarrollo, donde ustedes plantearon su problema, lo formularon, plantearon una hipótesis y su marco teórico. Aquí, en este trabajo final, es importante que retomen las observaciones que se le hagan en ese apartado en el que subieron, para que ustedes hagan las modificaciones pertinentes y el trabajo final ya no tenga deficiencias, ninguna clase de deficiencia. Y aquí también lo van a complementar con las dos actividades que van a realizar en esta semana, que es la construcción del instrumento y la definición de el nivel y la población de estudio. Y finalmente el día miércoles nada más es una autoevaluación, es un pequeño cuestionario que ustedes van a contestar respecto al desarrollo general del curso y de su desempeño en particular. Y sería todo con lo que nosotros cerraríamos. Les recuerdo que yo voy a estar disponible ya sea en WhatsApp, por la plataforma y por correo electrónico para cualquier duda que tengan en el desarrollo de las actividades. Y les recomiendo que estén muy al pendiente de las retroalimentaciones que se les hagan, ¿no?, de las actividades y que traten de incluir mucho a sus compañeros, porque hay muchos quienes no han estado activos en la plataforma, no sé si se dieron de baja o ya no están en el grupo o qué es lo que sucedió. Pero hay muchos que he visto aquí, por ejemplo, las videoconferencias y, bueno, como 3 que he visto las videoconferencias y no han subido actividad, entonces ahí hay que ponerse al corriente. ¿Ya subí yo las actividades, maestro? Sí. De hecho, estaba viendo eso y ya le abrí lo que es el cuestionario para que lo hagan. Ese cuestionario va a estar hasta el día miércoles para los que falten de realizarlo. Ok, gracias. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Yo sí, profe. ¿Quién? Rosicela. Sí, por ejemplo, en las encuestas, yo en la actividad de las diapositivas puse 10 preguntas. Esas mismas 10 preguntas las puedo usar para estas actividades. Y luego otra cosa, ¿vamos a aplicar las preguntas a un número de personas o nada más va a ser la actividad como tal sin aplicarlas? ¿Cómo, perdón? Otra vez repíteme la segunda pregunta. Que si vamos a encuestar por decir, a una comunidad, o nada más es la actividad sin aplicarla a la sociedad, a la comunidad. Pues de hecho el interés principal es de que ustedes lo aplicaran, pero el seguimiento que se le pueda dar a la actividad puede ser, como ya se supone que vamos a cerrar ya la semana próxima, no sé qué tan viable sería que lo aplicaran, pero si pueden aplicarlo, adelante. Y ustedes, de igual manera, se les va a hacer la retroalimentación. Sí, yo porque, por ejemplo, mi proyecto está enfocado pues básicamente en una comunidad, no directamente aquí en el lugar donde vivo, entonces sí, tendría que salir y pues sí se me complica por el trabajo.
Sí, pues se entiende. Además, miren, recuerden ustedes de que aquí lo que estamos planteando es lo que es el anteproyecto. O sea, el diseño de toda esa metodología, de esos instrumentos que nos van a permitir la realización de estudio respecto a un cierto grupo, a cierto fenómeno que estamos planteando. Pero uno de los objetivos del anteproyecto es precisamente que determinemos nosotros la viabilidad de esa investigación. Es decir, si los recursos, el tiempo que se requiere para hacerse la investigación es adecuado o vamos a contar con esos recursos. Entonces, en la actividad, en el caso de nosotros como grupo, nada más quedaría en el diseño del instrumento y en la construcción del documento completo que corresponde al anteproyecto. Serían esas dos actividades las centrales de este curso. Entonces, la otra pregunta era sobre las preguntas que tú estableciste en el planteamiento, ¿verdad? Ajá. Si están vinculadas a lo que tú quieres conocer del fenómeno de estudio, entonces puedes repetirlas, pero hay que cuidar mucho la formulación. La formulación de la pregunta, porque en el apartado que tú estableciste las preguntas, en la formulación del problema de investigación, puede llegar a ser distinta a la que se puede aplicar en la encuesta, entonces hay que cuidar ahí la técnica de redacción de la pregunta. Si la pregunta que tú estás planteando acá puede ser realizada al encuestado y con eso obtienes la información que tú quieres conocer de forma específica, entonces hay que aplicarlo. Muy bien. Profe, yo tengo una duda. El trabajo del martes, el trabajo final que dice que consiste en la integración completa del cuerpo del proyecto, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuáles trabajos? La actividad de la semana 2, que es la actividad de desarrollo, consistió en que ustedes establecieran un tema de investigación. En esa selección del tema, ustedes formularon una problemática, elaboraron una serie de diapositivas en la que ustedes establecían el planteamiento del problema, la formulación del problema, sus objetivos, la hipótesis y un marco teórico. Esa es la primera parte del anteproyecto de investigación. Ya la siguiente parte es la actividad que ustedes van a realizar durante esta semana. Una de ellas es la definición del nivel de investigación y el diseño de investigación. La segunda es la definición de la población y la muestra. Y la tercera es la construcción del instrumento. La siguiente semana van a hacer otra diapositiva donde se definen los aspectos administrativos. Entonces, ustedes en un solo documento van a conjuntar todas esas actividades y eso va a ser el cuerpo completo del proyecto de investigación. Ok, profe. O sea, todas las actividades ya las estuvieron realizando. Una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que la siguiente semana, el otro lunes, no empezamos materia, seguimos trabajando con usted? Pues hasta donde tengo entendido yo, el curso cerrará hasta el 17, entonces esa semana yo tengo programado esos 3 días nada más, que serían lunes, martes y miércoles. Y con eso cerraríamos. Ok, gracias. O sea, básicamente la semana próxima es para conjuntar todo lo que ya realizaron en un solo documento, que es el trabajo final. Y el miércoles es una autoevaluación, que es un pequeño cuestionario respecto al desempeño en el curso y sería todo. Sí. Lo que haríamos. Ese cuestionario sería como el examen que nos puso, profe. No, es una pregunta, son preguntas simplemente sobre cómo consideras que fue tu desempeño durante el curso o qué te pareció el curso. Ah, ok. Entonces son preguntas. Ah, ok. Es una autoevaluación nada más. Ah, ok, gracias. Ok. Oiga, profe, ¿y ya va en un documento Word todo lo que hicimos en PowerPoint? Más profundo. No, sería en el PowerPoint. Nada más sería conjuntar todos los elementos que ya tienen.
Obviamente, ok. obviamente atendiendo las observaciones, ¿no? Que se les hagan. Sí, ya corrigiendo. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? No, ya no, profe. Ok, entonces sería todo y pues les recuerdo que estamos en comunicación por cualquier cosa que necesiten. Ok, profe, gracias. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.